Mientras termino de ver las cosas que me van pidiendo que hable, para no dejar abandonado el canal mucho tiempo, quise hacer un video sobre este personaje, del cual ya hablé anteriormente. Bueno, en realidad, más bien subí un relato suyo hace algunos meses. Es uno de los mejores, y más fuertes personajes de la Fundación SCP. Con ustedes, el Rey Escarlata. Sin mucho más que añadir, espero que lo disfruten. En el principio de todas las cosas, cuando se plantó el árbol del conocimiento, y toda la creación adquirió forma, incluso las aguas profundas de la oscuridad inferior y las bóvedas oscuras superiores, se formaron muchos dioses mayores. De estos dioses, cuyos nombres son a menudo olvidados, estaba Karak. Karak no fue grandioso en su formación, era pequeño. Se arrastró por la oscuridad del abismo, miró más allá de las profundidades, y contempló la existencia con dolor. Pensó que tal vez, sería mejor no existir, sería mejor que todas las cosas no existieran. Sobre este voto, él consumió a sus hermanos y hermanas, y creció fuerte sobre sus restos. Este acto, este primer pecado de Karak, le causó un dolor tal que lo cegó de furia. Tan grande era su despecho y tan absoluto su odio, que maldijo a la creación y a su creador, y juró destruir el árbol y todo lo que sostenía en sus ramas y raíces. Erigió un trono sobre los huesos de sus compañeros dioses, y desde allí subyugó a aquellos dioses ancianos y poderosos que habían nacido de la oscuridad inferior. Cuando ya no había más dioses que subyugar en los reinos inferiores, Karak se declaró rey de la oscuridad inferior, tomó el nombre de Pnigor y estableció los límites de su reino. Este reino lo construyó para llevar desesperación absoluta, para compartir su dolor con toda la creación. Con las fronteras de su reino establecidas, surgieron los ciervos que habían caído al servicio del rey, y así, declaró su guerra. De los dioses que el rey había subyugado, Sana era considerada la más sabia y bella. Ella no había permanecido en el reino del rey voluntariamente, pero su escape había sido evitado por las circunstancias. Ella obedeció al rey con sus palabras, pero no con su alma. Con la guerra declarada, el rey tomó a Sana por la fuerza, y se acostó con ella durante 7 días y 7 noches, hasta que la madre de los que están debajo de nosotros se rompió debajo del rey. Cuando esto se completó, se levantó en su sangre, y desde ese momento se le conoció como Shormaush-Urdal, el Rey Escarlata. 7 hijos nacieron de Sana, 7 hijas del Rey Escarlata emergieron de su útero roto. El rey las tomó por la fuerza para ser sus novias y sobre las 7 novias, el rey puso 7 sellos que contendrían su poder ilimitado. Las hizo inmortales para que nunca murieran y tuvieran el mismo destino que Sana, y con ellas, el rey dio lugar a 7 rangos de abominaciones, 7 órdenes de leviatanes, que se convirtieron en sus sirvientes más queridos, que marchan al frente de su guerra. Una guerra que continúa hasta el día de hoy, y finalizará cuando toda la creación se desmorone bajo sus pies, cuando todo deje de existir, pues solo cuando eso suceda, su dolor será calmado. El rey y sus ejércitos se acercan a las raíces primarias, a los mundos centrales, con toda su ira y todo su odio y todo su rencor. Él se extiende para corromper y consumir y destruir. Incluso ahora su presencia se siente. El tiempo se escapa. La diosa de bronce está rota, la serpiente ha huido. Los héroes se han ido. Los hijos de Aabat han sido asesinados hasta el final. Los sirvientes del rey ya están aquí, enderezando el camino para su llegada. Con esta llegada, el árbol morirá, y toda la creación morirá con él. Incluso cuando el monarca carmesí nació, su poder era tan vasto que podía consumir a los antiguos dioses, como esclavizar a los dioses ancianos y someterlos para cumplir sus caprichos. Muchos de estos dioses que se pusieron al servicio del rey eran capaces de dañar las vías y el árbol del conocimiento, como la maquinaria de la fábrica, que lo consumía todo, y que apoyó su fuerza insensata en sangre y acero. El rey en la horca, el que fue colgado, que rompió el conocimiento del árbol desde adentro. El príncipe de muchas caras quien distorsionó las voluntades de los mortales, y Moloch el astado que sacó a relucir su vergüenza. Muchos más cuyos nombres han sido borrados también sirvieron. Los muchos sirvientes mortales del rey recrearon el establecimiento de su línea en efigie viviente. El rey en la horca tenía el control total sobre la ciudad de Halagada, el nexo dimensional del multiverso en el que todas las dimensiones superiores e inferiores se unifican en un único mundo en el que todos los seres pueden interactuar independientemente de su dimensión de origen. El príncipe de muchas caras, quien alguna vez fue un dios orgulloso, el gobernante de 2 docenas de mundos, cuyo dominio le permitía hacer todo lo que deseaba, fue sometido por el monarca carmesí y sus mundos conquistados.
El príncipe era más sabio que muchos de sus compañeros, fue por ello que se dio cuenta desde el principio que no sería bueno resistirse a ese poder. Así que cedió, hizo la conquista fácil y relativamente exangüe. Y se había hecho útil, muy útil en verdad. Con el tiempo, se elevó a una posición sin igual por ningún dios en la corte del monarca. Aunque perdió su docena de mundos, cientos ahora estaban abiertos para él. Aunque su poder ya no era absoluto, como la mano derecha del monarca, podía tener el placer que deseara y podía infligir cualquier tipo de dolor a cualquier ser que deseara. Sin embargo, aún así, el solo elevarse del rey del rapto sobre su trono, era capaz de reducir a la insignificancia la figura usualmente imponente del príncipe, como desaparecer solo con el alzar de su voz, la arrogancia de todos los conquistadores, los demás dioses inferiores que le seguían. En el dominio del rey, rodeados de una gran desolación, se puede ver una gran multitud caída entre las ruinas de los reinos que alguna vez fueron, viejos dioses y facetas, dioses y dioses lisos, arrodillados con la espalda partida ante el trono del rey. Con esa facilidad él puede someter a estos poderosos dioses. No se dirá que el rey no tuvo oposición en sus conquistas. Muchos dioses y héroes entre los mortales contraatacaron las invasiones de sus mundos, sirviendo bajo innumerables pancartas. Pero cayeron, a tiempo, y sus edades han pasado, y son como sangre y polvo. Es superior a su descendencia, a sus 7 novias que dieron a luz a las huestes de leviatanes. De los 7, esto se puede decir. La primera novia fue Atilik. Ella era amada del rey, aunque sus hijos eran pocos. Por su lealtad, sus hijos fueron sabios sobre todos los demás, y conocían bien los caminos de la guerra. Por sus manos, guiaron la guerra y condujeron a la victoria. Su sello era Baduk, dominio, porque así como ella buscaba el dominio, entonces ella estaba dominada. La segunda novia fue Agor. Un gran agujero se rasgó en su alma que no podía llenar, y entonces ella se desesperó y lloró. Ella dio a luz muchos hijos, y sus hijos trajeron ejércitos en una marea sin pensar, para salir y conquistar. Su sello era Kipfen, anhelo, porque ni el rey ni sus hijos podían proporcionar lo que ella buscaba. La tercera novia era Adistat. Tenía un gran odio hacia sus hermanas y arruinaba todo lo que veía, y blasfemaba sobre terreno sagrado. Sus hijos cabalgan para declarar el triunfo del rey, ahogando los campos de batalla en sangre y ceniza, esparciendo pestilencia y miedo a su paso. Su sello era Ezum, desolación, porque fue limpiamente desnuda, y los surcos de su alma fueron salados. La cuarta novia era Acia. Ella era vasta y poderosa, y terrible de contemplar, tomando la forma de una gran bestia. Sus hijos eran como ella, y no temían no tener armas ni hechizos mágicos, ya que sus heridas se curaban y sus pieles eran impenetrables. Su sello era Va, ira, ya que por su odio ella estaba en conflicto por siempre. La quinta novia era Adut. Ella era fuerte en mente, aunque frágil en su cuerpo. Sus hijos fueron sabios en el camino de la magia y crearon una gran destrucción. Pero debido a su poder, el rey los había lisiado, para que no se levantaran contra él. Su sello era Ner, falta, ya que su sed y la sed de sus hijos nunca se calmaron. La sexta novia era Atelif. Ella no habló, y se mantuvo privada. Sus hijos podrían cambiar sus rostros y moverse sin ser vistos, y caminar entre la creación desconocida. Abrieron caminos entre mundos, y abrieron el camino para que la guerra se extendiera. Su sello era Usek, escondido, porque estaba perdida en la sombra. La séptima novia fue Aabat. Ella era la más pequeña y la más débil de las 7, pero el rey no la había corrompido por completo y estaba horrorizada por su estado. Sus hijos caminaron en 2 piernas, y fueron poderosos cazadores y héroes. Ella les enseñó en secreto, con la esperanza de que podrían destruir a los hijos de sus hermanas y derrocar al rey. Son pocos y han fallado. Su sello era Shokid, esperanza, porque estaba condenada a saber lo que no podía lograr. A pesar de su vasto poder, el rey escarlata no era lo suficientemente fuerte para medirse con entidades como los 3 hermanos, los hermanos muerte, incluso, la muerte total, el hermano mayor de los 3, se refería a él como un insecto, un animal rastrero, una insignificancia ante su majestuosa figura desplegándose en toda su gloria. En la reunión que estos dos llevan a cabo cada aniversario de nacimiento del rey, entre todos los presentes, la muerte total fue el único capaz de llamarlo por su verdadero nombre. Después de asesinar a uno de sus esclavos con el fin de demostrarle con qué facilidad domina su dominio y con qué gracia entrega más y más almas a las húmedas salas del reino de la muerte total contestó que considere sus palabras y sus despreciables actos, para cuando llegue el día en que se una a ellos. El día que él lo lleve ante ellos.
Tan rápido terminó, el hijo de la tercera raza se desinfló, toda la fuerza aparentemente abandonó su cuerpo. El príncipe de muchas caras, y los allí presentes, nunca antes lo habían visto así. Él literalmente se rindió ante las palabras de la muerte total. Mientras la guerra avanzaba, los mundos que habían resistido a los dioses oscuros del rey cayeron bajo el peso del asalto incesante. Las raíces del árbol se pudrieron y se infectaron con el engendro del rey. Los caminos se volvieron traicioneros y envenenados, hacia donde los viajes solo podían ser hechos por los benditos, los valientes y los locos. El reino del rey se engordaba con las almas malditas, y los lugares de descanso disminuyeron en fuerza. Al romper sus sellos, renacería con un nuevo poder. Páginas desparramadas sobre el agua, y como una poderosa ola, los daevitas arañaban las negras hojas de la historia, con sus ejércitos y sus ciudades y todo su imperio. La carne también emergió, gateando de su arca profundamente debajo de la tierra congelada. Juntos hicieron un gran sacrificio y horror. Llamaron a su amo, y su maestro les respondió. El rey Escarlata se levantó del pozo de Megido, con todos sus leviatanes y señores de los demonios. El increíble poder que ahora liberaba, provocó que la creación temblara, pues su extinción estaba cerca. Los tres hermanos, marcando que el tiempo estaba cerca, dieron la orden para que se abrieran las puertas de los salones silenciosos. Los muertos fluyeron, un ejército infinito. Asaltaron la corte del rey y liberaron a las 6 novias que permanecieron y a todas las almas incontables encarceladas en tormento allí. 3 hermanos de negro cabalgaban sobre 3 caballos blancos. Detrás de ellos marcharon todos los seres que alguna vez murieron, de todos los mundos, de todas las facetas, de todas las esferas, de cada mortal y dios y alma perdida. La suma de todos los muertos en Éxodo. Una canción se elevó cuando la columna cruzó las destrozadas puertas de obsidiana del infierno. Una canción de alegría. Los muertos marcharon para asesinar al rey. Por lo tanto, la batalla final se cumplió. Los dioses y todas sus huestes descendieron de los cielos y se levantaron del abismo para hacer la guerra entre ellos. Las estrellas ardieron de odio. La creación se derrumbó bajo la terrible tensión. Ningún mundo se salvó, ninguna esfera pasó por alto. Los caminos fueron destrozados. La biblioteca se quemó. Dioses fueron arrojados de sus tronos, y la tierra fue arruinada. 1.000.000, millones de frentes de guerra derramaron torrentes de sangre por las ramas de la creación. El rey hizo de Yesod su trono, y todas las cosas se redujeron a cenizas. Los hermanos no podían derrotarlo, ni aún disponiendo de un innumerable ejército bajo sus órdenes. La creación no podía ser sanada, pero el rey podía ser vulnerable. Los sellos que se había colocado sobre sí mismo, todas esas antiguas defensas, podían ser disueltas para terminar con los horrores del rey. Esa era la única forma de derrotarlo. Dicho esto, una vez renacido, y estando completamente delimitado, debería estar por encima de los hermanos muerte. Ellos presenciaron el principio de la creación, la oscuridad y el vacío sin tiempo o espacio, como un sueño apacible que no despierta. El más viejo, la muerte total, vino de la oscuridad y era de la oscuridad, y nada por venir podría pasar más allá de él. Vasto y poderoso era él, que ningún otro podría comprender el alcance de su brazo, ni el largo de su mirada. Él abarcaba todo lo que era y estaría dentro de la luz y la oscuridad, y así sabía la forma en que giraba y la hora de su desaparición. Solo a él podría importarle la luz y lo que vendría, porque solo la muerte de todas las cosas podría llegar tan lejos y ser tan justa. La luz creció a la vista de la muerte total y se convirtió en fuego. Como fuego ardía y se extendía hacia afuera, y con el fuego venía una canción del martilleo de la fragua de la creación, el rugir de los fuelles nucleares, los coros de cristal de los quarks, los tonos sombríos de los pozos de gravedad, las olas brillantes de plasma expulsado de las estrellas infantiles. De la oscuridad vino la gran muerte, el hermano del medio. No era tan poderoso ni tan vasto como el mayor, aunque su alcance era muy amplio. Su dominio iba a ser una catástrofe, y así su rostro estaba oscurecido por el metal labrado y la piedra. Parecía una montaña, la muerte de las multitudes, y sus heraldos venían con él. Sus nombres eran conquista, guerra, hambre y enfermedad. De la oscuridad ahora llegaba la pequeña muerte, el hermano más joven, pálido de cara y túnica oscura, duro de ojo y estricto de mano. Una hoz de plata que llevaba, y era por esta herramienta que cada alma nacida sería recogida. Se pusieron de acuerdo, y cuando el árbol terminó de crecer fuerte y firme, los tres hermanos pasaron de la luz del árbol, a la sombra.
Ellos crearon y tienen un dominio absoluto sobre el árbol del conocimiento, del cual se deriva toda la creación, todo lo que existe dentro de la sombra del mismo, dentro de sus ramas y dentro de sus raíces, incluyendo al dios Yesod con caras, la base, los cimientos en sí mismo de lo que está por arriba y que sostienen el árbol del conocimiento. Él fue atravesado por las 7 raíces primarias y sobre estas raíces que se elevan encima de Yesod, se alzaron los restos de la creación. El dios Yesod también trasciende a los dioses ancianos inferiores como Yaldabaoth y Mekane. Yaldabaoth, también conocido como Bahuma, devorador de Dios, devorador, su vastedad ondulante, el vientre del caos y varios otros epítetos, es considerado en el sarkicismo el poder principal en el universo, retratado como destructor y creador secundario, alimentándose de dioses y estrellas y exhalando vida. La vida es, por lo tanto, un subproducto natural de la existencia del viejo dios. Su poder es indescriptible, pues este es su dominio y realidad doblada ante su fuerza. En la antigüedad hubo una batalla de proporciones cósmicas. Fuera del espacio y el tiempo, Mekane, el némesis de Yaldabaoth, fue destruido, pero en un acto final, uno para garantizar su salvación, y el de la creación, transmutó su cuerpo en una prisión, selló al demiurgo dentro de su cáscara rota y dispersó sus fragmentos por todo el mundo. Si Yaldabaoth llegara a romper sus cadenas, él se manifestaría en cada una de las posibles iteraciones de la existencia simultáneamente. Todas las dimensiones, todas las realidades, tiempo y espacio, absolutamente todo, estará condenado a la destrucción. Asimismo, crearon la biblioteca, que es la raíz principal y el núcleo del árbol del conocimiento. Dentro de este reino está todo el conocimiento de lo que es y no es, y todo lo que era y no era, y todo lo que será, y no será. Curiosamente, el rey Escarlata destruyó este reino trascendental como daño colateral, e hizo de Yesod con cara su trono, algo realmente impresionante. A tener en cuenta que recientemente se ha dado mayor información acerca de la composición cosmológica del multiverso SCP, y se ha declarado explícitamente que ésta contiene incontables extensiones infinitas en dimensiones infinitas e incontables, lo que haría al personaje más débil anteriormente mencionado, obtener un rango hiperversal alto al poder dañar una estructura de dimensiones infinitas, como el árbol del conocimiento, y subsiguientemente convertiría al Rey Escarlata en un ser de infinitas dimensiones. Su velocidad no puede ser medida por medios convencionales, pues era capaz de pelear contra los hermanos muerte, siendo que estos podían moverse en el vacío sin tiempo y espacio antes de la creación. Incluso el hermano mayor de los 3, era capaz de trascender, e ignorar las limitaciones espaciales y abarcar todo lo que estuviera fuera y dentro del árbol del conocimiento con solo extender sus brazos. Sus hordas de leviatanes, como dioses inferiores y ancianos que estaban bajo su subyugación, podían moverse entre las vías del árbol, sus raíces y ramas, hasta adentrarse en los reinos dimensionales más altos y complejos del multiverso. Es superior a Yaldabaoth y Mekane, cuya pelea fue llevada a cabo fuera de los confines del continuo espacio multiversal, además de que el primero podía manifestarse en cada iteración del mismo de forma simultánea de quererlo hacer. Sin lugar a dudas el rey debería ostentar una velocidad inconmensurable. El rey con su poder completamente delimitado, es casi imposible de matar, pues para los 3 hermanos y aquellos que se unieron a su cruzada, la única solución viable, era romper sus antiguos sellos. Estos fueron los 7 que destruirían al rey. La pequeña emperatriz bastarda en su velo, su cabeza hinchada y su lengua muda. Arker, el hombre que destrozó el tiempo de los sueños con un solo golpe. El exiliado, que hace mucho tiempo engañó a los 3 hermanos. Abad la inquebrantable, séptima novia Yamno. El faun apóstata horcajada sobre el ciervo de Saturno. Set, tercer hijo de Adán, e Isabel, la hacedora de las maravillas. Cuando las 7 lanzas atravesaron al rey, los 3 hermanos reclamaron su cuerpo, como era su derecho desde un principio. Fue arrojado al abismo, y los 7 que lo hicieron posible se pararon en el trono vacío del rey en silencio. Había quietud. La creación era fría, y estaba vacía. En la quietud, Isabel sonrió. Los parpadeos del primer fuego bailaron y se arremolinaban en sus ojos, girando como galaxias. Había un viento cálido sobre el trono y olía a verano. Isabel cerró los ojos, inhaló, y suspiró, y hubo fuego, y entonces hubo una canción. En el fuego, y en la canción, había maravilla. Las formas florecieron del fuego y la canción y se extendieron a través de los desechos y el vacío. Aunque eran caminos largos y serpenteantes, eran fuertes y seguros, muy adecuados para las almas peregrinas que pronto pisarían sobre ellos.
Esta fue la última maravilla que se hizo, no solo por las manos de Isabel, sino por las manos de todos sus antepasados, a través de todos los tiempos, mundos y pueblos. Un trabajo final. Un hogar. Ella recreó el árbol del conocimiento, ahora con la tranquilidad de saber que no habría un conquistador en búsqueda de territorios, ni guerras, ni baños de sangre, ni nada. Y esto sería todo. Espero que les haya gustado, y será hasta la próxima. Adiós.